Bueno, bien, vamos a ver qué son los Power Windows o lo que nosotros llamaríamos máscaras, pero los Power Windows son la forma en la que lo llama DaVinci Resolve y accedemos mediante este simbolito que dice Window. Y acá tengo los típicos tipos de ajustes de máscaras, por ejemplo cuadrado, círculo, una forma con líneas o una forma más libre o gradientes. Vamos a arrancar en este caso suponiendo que tengo esta corrección de color con este personaje y quiero resaltar los ojos, porque si bien la corrección de color me gusta en cuanto al contraste que se obtiene, quizás pierdo un poco de vista los ojos. Entonces lo que podríamos aplicar acá en este caso es un Power Window circular. Mediante posicionarlo lo que veo es que tengo un centro, ¿sí? Y una forma muy simple es mediante agrandar y achicar, claramente. Pero si yo ya tengo el centro, lo que puedo directamente hacer es achicar el size y ubicarlo bien donde corresponda al ojo. Por ejemplo, vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a darle, fíjense que yo en este caso tengo, además de el cuadrado este que después puedo llegar a agrandar o achicar, tengo esta posibilidad de desplazar este otro keyframe, ¿sí? O este otro nodo, pongámosle. Eso es lo que corresponde al soft. ¿Qué es el soft? Bueno, la posibilidad de que si yo quiero devolver a esto un poco de, por ejemplo, gain, ¿sí? Para darle un poco más de intensidad a ese ojo, cuando yo desactive el Power Window desde acá, para no ver el Power Window y ver el resultado final, voy a ver que esto está muy marcado, ¿sí? O sea, el efecto que voy a encontrar ahí es que está bien evidente y claramente no me va a servir el resultado. En cambio, si yo tuviera un soft, este resultado, si desactivo ahora, va a ser mucho más suave, ¿sí? Sin y con un poco de soft. Claramente si voy muy soft empiezo a agarrar más imagen, lo cual también es contraproducente. Bueno, vamos a resetear esto un poco en cuanto al game porque es demasiado, pero fíjense que sin hacer ninguna corrección ahí más o menos está. Estoy teniendo claramente un problema con la ceja que después puedo llegar a solucionar, pero si no lo estamos mencionando posiblemente ahí no se note. Algo que tendría que hacer en este caso entonces es agregar un segundo Power Window, y si yo me fijo acá ya se acabaron, así que tendría que agregarlo desde aquí arriba. Y lo que puedo llegar a hacer ahora es agarrar este segundo Power Window y ubicarlo entonces en el mismo ojo, en el otro ojo, perdón. Vuelvo a achicar el size para abarcar el ojo y trato de tener más o menos los mismos parámetros entonces en los dos ojos en cuanto a soft y demás. Si yo desactivo estos Power Windows y le doy off, ahí lo que estoy viendo entonces es el resultado. Fíjense que ya en este caso bastante suave queda. Podría arreglar el tema del párpado y obviamente es muy exagerado. Vamos a hacerlo un poco más sutil, algo quizás así, y ahí entonces ya estamos mejor. Bueno, bien. Claramente acá los dos Power Windows que tengo seleccionados están operando dentro del mismo. Si yo los aíslo con el highlight, están dentro del mismo nodo. Es decir, los dos, si yo los viro por ejemplo hacia un color, están virando por igual, ¿sí? Así que en este caso yo puedo agregar varios Power Window o máscara y cualquier cosa que yo haga va a ser afectada dentro de esa máscara que yo creé. Todo lo que esté por fuera de esa máscara no va a tener ningún efecto. Si yo quisiera tener un control de un ojo por respecto del otro, por decir algo, por ejemplo, para que este ojo esté más oscuro debido a que está en sombra, debería tener entonces nodos distintos. Un nodo por aquí y otro nodo después para tener la posibilidad de trabajarlos por separado. Bien, yo en este caso lo que estoy viendo es que si yo exacerbo un poco este efecto, acá estoy iluminando el párpado, por ejemplo, ¿sí? Y eso es algo indeseado. Yo no quisiera que eso, por ejemplo, vamos a marcarlo bien, que eso se note. Entonces, imaginemos que vamos a entrar en modo fantasía directamente y vamos a suponer que esto es un ojo oscuro y rojizo, por ejemplo, algo como esto. Vamos a darle un poco más de rojo para que se note realmente como un efecto. Y vamos a darle un poco más de soft a este y un poquito más de size.
así me abarca todo el ojo. Y en este otro caso lo mismo, un poquito más de size. Y vamos a ver, bueno, supongamos que este es el efecto que queremos lograr para que el personaje tenga los ojos rojos. Después obviamente vamos a poder achicarlo para que no sea tan evidente. Vamos a agarrar el ojo de la izquierda y le vamos a dar un poquito más de size. Fíjense que desactivar ¿cómo se llama? La visualización del qualifier es bastante conveniente, ¿sí? Desde acá, ¿sí? Desactivarla, porque si no estamos siempre viendo esto y por ahí para ver el resultado es mejor apagarlo. Bueno, lo dejo así muy exagerado para que podamos visualizar. Ahora en este caso yo tengo que tratar de sacar el párpado, ¿sí? Si yo creo una capa adicional, en este caso voy a hacer una herramienta libre, lo que puedo llegar a hacer es una máscara adicional y en este caso estoy agregando, ¿sí? Vamos a correr. Si yo tomo cualquiera de estos puntos puedo llegar a desplazarlo y mediante las manivelas, en este caso ya que estoy en una forma libre, puedo llegar a moldearlo, ¿sí? Entonces podría ir en cuanto al borde del ojo. Vamos a suponer que entonces el borde del ojo sería algo más o menos por ahí. Estoy haciendo así nomás, total. Para los fines de hora alcanzaría. Y después puedo desplazarlo todo para arriba y para abajo. Si yo ahora me vengo a estas otras opciones, lo que puedo hacer es los modos de fusión de las propias máscaras, ¿sí? Así que en este caso estoy invirtiendo todo y en este otro caso estoy sustrayendo, ¿sí? Así que si nos fijamos en este caso, ahí yo lo que habría logrado, vamos a desplazarlo, vamos a subir y a bajarlo, vamos a darle tilt. Entonces fíjense que ahí se está moviendo hacia arriba o hacia abajo esa máscara y yo lo que tendría que tratar es de que coincida con el párpado. Obviamente lo que no está coincidiendo ahora, vamos a volver al Power Window, es la forma del párpado, ¿sí? Pero supongamos que entonces esto iría como por acá y esto iría como por acá, ¿sí? Supongamos, más o menos. Bueno, en este caso entonces yo lo que estaría logrando es más o menos acompañar la forma del ojo y tendría que hacer lo mismo. Vamos a agregar una curva más. Lo que tendría que hacer es, en este caso, vamos a poner el qualifier porque si no no puedo dibujar, el Power Window, perdón, porque si no no puedo dibujar la forma y sería algo más o menos así. Lo que tengo que nuevamente restar. Y ahí estoy entonces mediante este iconito restando. Y si se fijan ahora entonces los dos ojos acompañan la forma del efecto. Obviamente esto es un montón. Vamos a resetear un poco esto que está muy exagerado. Pero para los fines de lo que queremos lograr ahora mostrar alcanza. Bueno, en este caso sería una aplicación típica de lo que podemos llegar a hacer cuando queremos, no sé, en algo periodístico, queremos resaltar algún personaje y demás, así que quizás podemos llegar a hacer perdón, lo voy a hacer en un nodo aparte, ¿sí? Podemos llegar a generar un destaque, por ejemplo, en este personaje, ¿sí? Entonces si yo desactivo el Power Window, acá lo que puedo hacer es subirle el gain y resaltar ese personaje. O lo que podría llegar a ser, en vez de resaltar a ese personaje, puedo venir a los Power Window e invertir, ¿sí? Mediante invertir la máscara, yo en este caso estoy realzando, pero quizás sería más conveniente oscurecer. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso es oscurecer todo lo que está por fuera de la máscara, ¿sí? Y podría llegar a ser una forma bastante práctica de llamar la atención de un personaje u otro, y esto también lo podríamos automatizar tranquilamente, y quizás resaltar un personaje, luego otro, etcétera, incluso agrandar y achicar. Bueno, esto lo podríamos usar tranquilamente. Otra opción, otro típico uso es, por ejemplo, vamos a resetear los blankings para no tener ningún tipo de recorte. Otra opción podría llegar a ser también generar viñetas. Por ejemplo, acá yo tengo una viñeta y tengo una corrección, ¿sí? Yo en este caso voy a resetear este Power Window, lo voy a hacer en una parte porque tenía una corrección primaria anterior. Pero si yo genero un círculo ahí, lo que puedo llegar a hacer es oscurecer. Ahí estoy oscureciendo dentro del círculo. Pero si invierto la máscara, entonces ahora estoy generando una viñeta, ¿sí? Sería una forma muy simple de generar
por ejemplo, una viñeta. Le doy bastante soft, perdón. Vamos a, en vez de darle gain, vamos a bajar con el gamma y quizás con un poquito de lift. Y en este caso ya está quedando bastante más natural. Vamos a darle un poco de soft y un poco de size, por ejemplo. Entonces tenemos ahí una viñeta hecha a partir de eso. Obviamente que todo esto se puede combinar entre sí con un montón de cosas. Así que supongamos que tenemos un personaje como este, que está, no sé, llega este auto rojo, ¿sí? Y nosotros por algún motivo queremos empezar entonces a cambiar el color del auto o alguna otra cosa en particular. Así que yo lo que podría empezar a hacer es combinar. Obviamente esto tomaría mucho tiempo según el tipo de trabajo que tengamos que hacer, pero yo podría tomarme el tiempo de rotoscopiar todo esto frame a frame, ¿sí? Y podría llegar incluso a combinarlo con qualifiers para decir, bueno, si el auto tiene este color, posiblemente toda la parte que es cian o azul que está por dentro no la quiero, ¿sí? Pero acá tengo entonces el auto seleccionado. Si yo le aplico qualifiers dentro de este mismo nodo, fíjense que si yo ahora tengo el auto, ya automáticamente se me fueron todos los cianes. Así que vamos a abrir mucho más esto. Si lo abro del todo, entran los cianes, pero vamos a quitar los cianes. Y ahí tengo una combinación. Vamos a darle blur desde este lado y vamos a darle blur también desde soft, que le llaman, mediante la máscara del qualifier. Entonces en este caso yo podría tener el auto y podría llegar a elegir un color más particular, por ejemplo un rojo, ¿sí? Un rojo bien encontrado por el vectorscopio. Vamos a hacerlo desde el gamma. Desde el gamma queda bastante mejor, ¿sí? Entonces yo podría agarrar y venirme a mi vectorscopio. En este caso me vengo a vectorscope y ahí veo entonces el rojo que quiero, ¿sí? Le podría de última rotar la fase, ¿sí? Para ver el color que quiero y demás. El inconveniente que voy a tener acá es que, vamos a oscurecerlo un poco, por ejemplo. El inconveniente, bueno, acá tengo el chroma subsampling. Estos problemas de píxeles que tengo ahí es porque estamos visualizando una miniatura. El inconveniente es que ahora esto, el personaje, si yo avanzo un par de frames, va a estar entonces dentro de la máscara, porque si yo animo este auto y esto viene por acá, va a estar por dentro, ¿sí? Así que yo tendré que tratar de, bueno, acá voy a tener que achicar el sizing. Yo lo que voy a tener que tratar de hacer es de combinar todas estas capas o máscaras para, en este caso, bueno, tendría que tomar exactamente el tamaño del auto, sí, tendría que tomarme el trabajo de frame a frame, rotoscopiarlo. Pero en este caso lo que quiero mencionarles es que tendría que agarrar y agregar con una curva, por ejemplo, y empezar a quitar el personaje, ¿sí? Tendría que hacerlo con mucho detenimiento, ¿no? Obviamente desde el bolso y todas estas partes que tienen estas riendas o estas sogas y demás, va a ser bastante complejo. Pero bueno, lo voy a dejar así como rápido para que se entienda. Pero fíjense que si yo le vengo a restar, en este caso, ahora lo que estoy viendo es el auto, voy a desactivar, el auto sin esa forma que yo acabo de recortar, que sería el personaje, ¿sí? Entonces vamos a sacar el highlight. Bueno, si yo animara todo esto, que lo vamos a ver en otra situación, lo que puedo llegar a hacer es obtener distintos ajustes como bien claros para el auto, recortar el sujeto, etc. Otra cosa que se usa mucho con este tipo de qualifiers es usar, perdón, de Power Windows, es usar las gradientes. Las gradientes, por ejemplo, me sirven para estos casos de paisajes, por ejemplo, en donde tengo quizás, vamos a suponer que todavía no está el personaje, un cielo, y a este cielo le quiero dar, por ejemplo, una gradiente, ¿sí? Más oscura, o supongamos más saturada, quizás también, y más dramática. Entonces, fíjense que yo acá tengo una posición de la gradiente, y obviamente una orientación del gradiente, y el largo de este vector va a ser el softness de esa gradiente, ¿sí? O sea, la suavidad de esa gradiente, bien marcado o más suave. Obviamente esto está afectando a todo lo que está por dentro. Todo lo que está en gris es transparencia y a todo lo que está por dentro lo aplica, ¿sí? Así que quizás nuevamente, fíjense que ahí entran los árboles, y fíjense para que se den una idea,
Voy a desaturarlo, por ejemplo, para que se entienda, ¿sí? Yo lo que quisiera es tratar ahora de hacer que entren solo los árboles, así que lo puedo combinar, el cielo, perdón, con el qualifier. Así que ahora tengo todo el cielo, vamos a abrir el width, pero me quitó los árboles y además me aplicó esa gradiente suave, ¿sí? Así que todas estas herramientas las puedo combinar dentro del mismo nodo o en nodos distintos y aplicarles la corrección que quiera. Otra forma u otra aplicación de esto, vamos a poner el output blanking para no ver toda la escenografía y demás, es cuando tengo que resaltar zonas como este tipo de cosas. Quizás en esta escena vamos a darle un look como para forzar un poco el ejemplo. Quizás en este caso yo quiero resaltar la cara del personaje y quizás también quiero resaltar las velas y quizás también quiero resaltar la corona. Entonces posiblemente yo en este caso tenga que hacer cosas distintas. Por ejemplo, la corona quizás la puedo hacer con una forma libre o puedo usar un elipse, por ejemplo. Esto dependerá de la precisión que quiero llegar a tener. Entonces ya con esto el elemento ese corona lo puedo realzar un poquito más, o vamos a subir el gamma y vamos a bajar el lift. Fíjense que en este caso me conviene hacer el look ese que acabo de crear, lo voy a crear después. Así que vamos a hacer así, vamos a crear un look posterior y lo voy a poner ahí y lo voy a sacar de adelante, ¿sí? Ahora sí, fíjense que la corona queda más integrada, con cualquier cambio que hago no salta tanto. Entonces yo la puedo ocultar o la puedo mostrar más, ¿sí? Fíjense, entonces teníamos el antes y el después, ahí se pierde un poco la corona, ahí está bastante más presente, supongamos. Bueno, ahí está entonces la corona por separado. O vamos a, supongamos, subirle desde el gain. Ahí entonces nos estaría llamando mucho más la atención esa corona. En un nodo aparte yo puedo llegar a agarrar entonces quizás también al personaje, ¿sí? Entonces realzar un poco la atención sobre este personaje. Entonces ese ajuste es un ajuste distinto, así que quizás vamos a simplemente subir un poquito el gain, y lo que vamos a hacer también es vamos a apagar el power window y vamos a apagarlo, perdón, off, y vamos a darle un poco más de size. Entonces fíjense cómo ahí voy abarcando más o menos del personaje, y si empezamos a ver el antes y el después, ahí se me pierde el personaje y ahí lo realzo, ahí se pierde la corona, ahí la realzo, y quizás yo por último, como para cerrar el ejemplo, puedo llegar a decir, bueno, tengo un clima mucho más cálido en, por ejemplo, vamos a ponerlo exageradamente, así lo encontramos. Tengo un clima mucho más cálido en las velas. Entonces, bueno, me vengo hacia la zona donde están las velas, achico todo esto. Vamos a resetear este ejemplo que tenemos por acá. Achico todo esto, vamos a apagar el power window y vamos entonces a darle un poquito más de énfasis a esas velas, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a hacerlo muy sutil. A ver, algo así como para generar que la vela estaba encendida. Entonces vamos a darle un poco de soft y todo eso se va a suavizar bastante, y mediante este tipo de pequeñas cosas nosotros podemos llegar a resaltar algo y demás. En otro momento vamos a ver que se nos acaba de generar una capa de canal alfa, ¿sí? Entonces fíjense que yo tengo estos canales azules que puedo llegar a vincular, porque esto me está generando una máscara, ¿sí? Y hay un criterio de inclusión y un criterio de exclusión. Eso después lo podemos llegar a tomar para que todos estos ajustes que hicimos con las máscaras los podamos llegar a continuar utilizando. Pero bueno, esto sería el uso de los Power Windows, los cuales los vamos a usar absolutamente todo el tiempo para combinar incluso con otras herramientas, para poder dar pinceladas. En este caso hasta podríamos llegar a, tenemos una entrada de luz azul, por ejemplo, que podríamos llegar a querer exacerbar, así que tranquilamente podríamos venirnos a este Power Window que arranca como un cuadrado, pero lo podríamos llegar a forzar un poco para, por ejemplo, generar una forma asimétrica para simular esta entrada de luz que entra por ahí. Si yo lo miro solo, no tiene mucho sentido,
pero si yo agarro y esto lo combino con un qualifier y le saco esas partes oscuras, por ejemplo, fíjense que ahí voy a empezar a sacar los bordes esos que no me sirven. Ahí está, por ejemplo. Y voy a sacar también el hue de la piel, que tampoco me sirve. Así que voy a achicar el width y voy a sacar esos tonos de la piel. Ahí está. Y ahora me quedó únicamente esa entradita de luz de ahí. Así que yo tranquilamente a esto le podría dar un poco más de cian. Y ahí tengo entonces forzado, vamos a darle bastante blur al qualifier para que no se note. Y fíjense entonces que tengo bastante más azulado ese contraste y podría llegar a generar como un poco más de dimensionalidad en la imagen y demás. Bueno, los Power Windows son una de las herramientas que vamos a usar casi todo el tiempo en DaVinci Resolve.